Si creciste en un país americano, bañado por el sol carreteras, pensarías que podrías reconocer cada coche a primera vista. Un familiar Ford, un coche de aspecto muy americano, Chevrolet. Pero luego miras más de cerca. El nombre en el capó no es correcto. No es Ford, pero Monarca. No Chevy 2, sino Adian. Eso no fue por accidente. Fue el resultado de un villano llamado el 35% arancel impuesto por Canadá a partir de 1936, una barrera fría y rígida que obligaba a los fabricantes de automóviles estadounidenses jugarán un papel inteligente, juego de creatividad, creación de coches híbridos, líneas hechas exclusivamente para el canadiense mercado. Y así, al norte de la frontera, el universo paralelo de los automóviles era nacido. Un lugar donde los primos de los coches americanos vivían tranquilos, entonces desapareció después del pacto automovilístico de 1965. Hoy retrocedemos en el tiempo, cruzando esa capa de nieve histórica para cumplir con el nombres olvidados una vez más. La historia del automóvil canadiense comienza con una máquina rudimentaria llamada Fosmobile, completado por George Foot Foss en la primavera de 1897. Fue el primer vehículo propulsado por gasolina, automóvil construido por un canadiense y un gran salto adelante en la ingeniería. El chasis fue fabricado artesanalmente con acero y madera, construida en disposición estilo carruaje, sin concepto de independencia, suspensión o absorción de impactos adecuados. 4 ruedas de madera envueltas en acero fino. Las bandas transmitían la vibración directamente en el cuerpo. Duro pero honesto. En el corazón del Fosmobile era un pequeño cilindrada monocilíndrica gasolina motor montado en la parte delantera y aire enfriado produciendo solo alrededor de 4 caballos de fuerza. Suena modesto, pero en aquel momento lo era. Suficiente para impulsar el automóvil a aproximadamente 15 millas por hora, más rápido que un caballo y, lo más importante, sin necesidad de la transmisión. Se utilizó una transmisión por cadena en lugar de una caja de cambios, una solución común antes de la caja de cambios. Las transmisiones se convirtieron en el estándar. Allí no había panel de instrumentos, ni parabrisas, sin puertas, sin techo. El conductor estaba completamente sentado, expuesto, una mano trabajando un tosco palanca del acelerador, oídos atentos a cada pulso de la combustión del motor. Por 1902, después de mudarse a Montreal, Foss vendió un solo auto por $75. Poco más de 2 décadas después, en 1918, Canadá se había convertido en el segundo país del mundo, el mayor país productor de automóviles, solo detrás de Estados Unidos. Fue un logro notable para un país harder, con una población pequeña, una dura clima e inviernos que parecían durar para siempre. En el centro de esta historia se encontraba la McLaughlin Motor Car Company en Oshawa, Ontario. Comenzó como un carruaje. La empresa constructora McLaughlin se apresuró, reconoció que el futuro estaba en el motor de combustión interna. Ellos se asoció con Buick de Estados Unidos, importando componentes y chasis. Luego, ensamblaje de vehículos en Canadá, una astuta, un movimiento determinado por los aranceles y la geopolítica. A McLaughlin a menudo lo llamaban el General. Motors of Canada, incluso antes de ese nombre, apareció oficialmente al norte de la frontera. En 1918, General Motors Canada adquirió McLaughlin. La marca McLaughlin Buick continuó hasta 1942, como símbolo de un periodo en el que Canadá estaba aprendiendo de los Estados Unidos, estados y la formación de su propia identidad. En el mismo tiempo, Ford Motor Company de Canadá no se quedó de brazos cruzados. Ford construyó una importante planta en Windsor, Ontario, una ciudad que más tarde sería conocida como la Detroit de Canadá. Desde las riberas del río, frente a Michigan, la Asamblea de Windsor, las líneas corrían día y noche, transformándose Canadá de seguidor a seguidor socio-industrial indispensable. Por la década de 1930, Canadá se enfrentó a una paradoja.
Necesitaba los coches americanos, pero no querían ser consumidos por ellos. El gobierno, la respuesta fue el proteccionismo. Y en 1936 se introdujo un número definitivo y frío, un arancel de importación del 35% para vehículos totalmente construidos, vehículos de los Estados Unidos. Pero Canadá hizo más que construir muros. También dejó una apertura estratégica llamada preferencia imperial, una ventaja comercial reservada para países dentro del Imperio Británico. Vehículos ensamblados en Canadá podría ser exportado a Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y otras colonias con aranceles significativamente más bajos que los automóviles fabricados en Estados Unidos. De repente, Canadá se convirtió en una puerta trasera, a través del cual los automóviles norteamericanos podrían llegar al mundo. Fabricantes de automóviles estadounidenses entendieron el mensaje rápidamente. Ellos construyeron fábricas, pero no para hacerlo mecánicamente copiar Detroit. En cambio, comenzaron mezcla, intercambio y cruzamiento. El mismo chasis, mismos motores, pero diferentes nombres, diferentes insignias, diferente posicionamiento. Lo justo para ser. Se consideran coches canadienses, lo justo para evitar el impuesto. El resultado fue un mercado extraño, no completamente estadounidense, no completamente canadiense, un universo automovilístico paralelo donde nacieron los coches, no del mercado demanda, sino de la legislación. Y dentro, ese entorno limitado. La creatividad surgió de forma distorsionada pero fascinante formas, sentando las bases para los coches híbridos que solo los canadienses comprarían. Lo sabré realmente. Primero, Ford Motor Compañía de Canadá, en lugar de crear modelos completamente nuevos, eligió una opción más inteligente camino, manteniendo el mismo chasis, motores y líneas de producción, pero cambiando la identidad. El ejemplo más claro fue Monarca. Desde un punto de vista técnico, Monarca era esencialmente un Mercurio, la misma plataforma, el mismo forbocho familiar motores, pero en Canadá, Mercury era empujado hacia abajo, mientras que Monarch fue creado para llenar el vacío entre Ford y Mercury. Una parrilla estilo Ford, más pesada, molduras cromadas y un acabado más pulido. El interior le dio una sensación más exclusiva. Todo para servir a los concesionarios Ford que estaban. No se permite vender Mercurio en Canadá. Por el contrario, Meteor era un Ford que llevaba un traje de Mercurio, el mismo chasis, el mismo motores de 6 cilindros en línea o bocho, pero con carrocería, paneles, luces traseras y exteriores. Detalles diseñados para parecerse a Mercurio, dándole un aspecto más premium. Meteor no nació de una necesidad de ingeniería, sino de la estrategia de distribución, dando los distribuidores de Mercury ofrecen un producto asequible competir con. El punto culminante de esto, la canadización llegó con Frontenac en 1960, basado en el Ford Falcon. Frontenac fue un auténtico coche compacto, ligero, sencillo, pequeño. Sin embargo, lo que lo hizo icónico fue la insignia de la hoja de arce estaba montada en el cuerpo, apareciendo incluso antes del arce. La hoja se convirtió en la bandera nacional de Canadá en 1965. Técnicamente, Frontenac no ofrecía nada nuevo. Simbólicamente, fue una declaración: este era un coche canadiense, un recurrente. El detalle en los modelos de Ford Canadá fue un uso más intensivo del cromo en comparación con sus homólogos estadounidenses. ¿Por qué? En parte, sabor. A los canadienses les encantaba el destello visual en medio de inviernos largos y grises. En parte, marketing. El cromo hacía que un coche pareciera más caro sin cambiar su fundamento, estructura. Luego vino General Motors Canada, que hizo más que simplemente cambiar el nombre de los coches. Se reorganizó por completo. La jerarquía de la marca, creando un Pontiac que los estadounidenses difícilmente reconocerían. En Estados Unidos, Pontiac fue posicionada como una marca de gama media, más deportivo que Chevrolet. En Canadá, sin embargo, Pontiac fue arrastrado hacia el segmento de nivel de entrada, que sirve como primer coche para nuevos compradores. Para hacer esto, en su trabajo, GM Canadá utilizó un método muy específico, fórmula.
carrocerías Pontiac emparejadas con bastidores, chasis y motores de Chevrolet. El resultado fueron modelos como Pontiac, Laurentian y Pontiac Parison. Por fuera parecían Pontiacs con perillas distintivas y el emblema familiar de punta de flecha. Debajo de eso, la piel, sin embargo, decía sobre el Chevrolet Body, plataformas y Chevrolet de 6 cilindros en línea o motores Vocha, más económicos y fáciles de mantener y se adapta perfectamente al estilo canadiense mercado. Los nombres en sí mismos llevaban un tono diferente: Laurentia, Parisia, nombres franceses que evocaban Europa, elegancia y refinamiento. Esto no era accidente en un país bilingüe, donde Quebec representó un mercado crucial. Pontiac Canadá desarrolló así su propia identidad: ingeniería americana, estructura de Chevrolet, pero lenguaje y emoción que se sentía claramente canadiense. En el segmento más pequeño, GM también creó Adian, esencialmente un Chevy 2. Nova se vende a través de concesionarios Pontiac. Adian permitió a GM llenar todos los vacíos en su red de distribuidores, garantizando que no haya sala de exposición. Siempre estuvo sin un coche para vender. Finalmente, llegó Chrysler Corporation. Si Ford fue refinado y GM sistemático, Chrysler entró en el mercado canadiense con un espíritu inflexible de experimentación. Ante los aranceles y un mercado limitado tamaño, Chrysler carecía de los recursos para mantener a plena capacidad a Plymouth, Dodge y Dodge, alineaciones como lo hizo en los Estados Unidos. Su solución fue medio broma, medio nombre serio, Cruise, un híbrido de Plymouth y Dodge, técnicamente más. No hicieron ningún intento de ocultar su mosaico naturaleza. Chrysler solía usar Plymouth, marcos y secciones de la carrocería trasera, luego injertado en los extremos delanteros de los Dodge, desde las parrillas y capuchas a insignias. El objetivo estaba claro: crear un coche nuevo en el papel, diferente suficiente para evitar aranceles sin el costo de desarrollar una plataforma completamente nueva. El ejemplo más emblemático fue el de 1959, Dodge Viscount. De frente, el Viscount era inconfundiblemente Dodge, cuadrado con la mandíbula abierta y seria. Un paso atrás, y la cola del Plymouth, con su último las aletas de la década de 1950, fueron inmediatamente obvias. Los lenguajes de diseño colisionaron en un solo cuerpo, creando un efecto extraño que hoy en día solo podría existir en los libros de historia. Debajo de ese exterior ensamblado, el Vic, el Conde y otros enchufes utilizan el estándar motores y transmisiones Chrysler, los familiares motores de 6 cilindros en línea o Vocha, duraderos, fácil de mantener y muy adecuado para condiciones canadienses. No había ambición tecnológica, ninguna búsqueda de refinamiento. Chrysler Canadá se centró en maximizar la producción por matriz de estampación. Lo interesante es que a pesar de su reputación reconstruida, enchufes vendidos bastante bien, los compradores canadienses fueron prácticos, menos preocupados por la marca pureza. Querían un espacio amplio y potente, coche a un precio razonable. Y el Plodge entregó exactamente eso. Por a mediados de la década de 1960, el universo paralelo de Canadá, los automóviles comenzaron a revelar sus límites. Los fabricantes de automóviles se vieron obligados a mantener muchas variaciones, demasiadas placas con nombres, todo para servir a un grupo relativamente pequeño. Población. Los costos aumentaron, las líneas de producción se volvió cada vez más compleja. Y la mayor paradoja de todas fue esta: los coches construidos en Canadá todavía cuestan alrededor de $50 más que sus homólogos estadounidenses, una suma significativa en ese momento. Ambos Detroit y Ottawa se dieron cuenta de que el juego de intercambio de insignias había llegado a su fin. En 1965 se firmó el Pacto del Automóvil, un acuerdo histórico entre Canadá y Estados Unidos. En esencia, el sector automotriz. El pacto eliminó los aranceles sobre los vehículos y piezas de automóviles que cruzan la frontera a cambio de los compromisos de los fabricantes de automóviles. Mantener los niveles de producción y empleo en Canadá. Por primera vez, en aquella época, América del Norte era tratada como un
un único mercado automovilístico, en lugar de dos mundos paralelos. El impacto del automóvil, el pacto sobre Canadá, fue inmediato y de largo alcance. Antes del acuerdo, solo alrededor del 7% de los vehículos fabricados en Canadá se vendieron en Estados Unidos, solo 4 años. Más tarde, esa cifra aumentó a casi el 60%. Plantas en Oshawa, Windsor y Oakville, transformados en centros de exportación, centrándose en la producción de gran volumen, de unos pocos modelos, en lugar de docenas de tiradas pequeñas variantes. Pero esta unificación se produjo a un costo. Una vez integrado el mercado, ya no había ninguna razón para solo existir marcas en Canadá. Meteor, Monarca, Acadio, Pontiac, nombres nacidos de aranceles, desaparecieron uno a uno. El coches híbridos que una vez simbolizaron la adaptación creativa, ahora se consideraba como redundante en un sistema que favorecía eficiencia y estandarización. El pacto automovilístico trajo consigo crecimiento, empleo y estatura industrial para Canadá, pero también cerró la puerta a un extraño y una era singular, una en la que la legislación diseña, conforma y bordes, conforma identidad. Después de 1965, los coches canadienses se volvieron más parecidos a los estadounidenses, coches que nunca, mejor económicamente, pero más pobre en personalidad. El ejemplo más claro fue Beaumont. Técnicamente, Beaumont se basó en el plataforma Chevrolet Chevelle, pero fue vendido a través de concesionarios Pontiac en Canadá. Una parrilla estilo Pontiac, limpia, líneas corporales y, lo más importante, verdaderas potencia Bosch. Versiones de alto rendimiento como el Beaumont ST podría estar equipado con el motor de 396 pulgadas cúbicas, lo que lo convierte en un auténtico muscle car. Totalmente comparable a cualquier Chevelle SS al sur de la frontera. Beaumont no era un coche remendado. Fue una prueba de que Canadá comprendió potencia y rendimiento. Si Beaumont aún se apoyó en GM, entonces Manic GT era puramente sueño canadiense. Producido a principios en la década de 1970, el Manic GT utilizó Renault componentes, un cuerpo ligero y una disposición del motor trasero que lleva más de el espíritu deportivo europeo, es más fuerte que el americano, músculo. Pero el sueño duró solo 160 coches, falta de capital y distribución. Red, el Manic GT se convirtió en uno de los vehículos más raros de la historia canadiense, más un susurro que un rugido. En la historia más extraña de todas, pertenece a la Bricklin Svuno. Construido en Canadá con puertas de ala de gaviota y un enfoque en la seguridad, el Svuno era un avión de cuerpo compuesto estadounidense, idea financiada con dinero canadiense, y nunca se vendió oficialmente en Canadá. Paradoja perfecta. Brooklyn representó la ambición de liberarse de Detroit al mismo tiempo que expone los límites de una industria automotriz independiente en el extremo norte. Al entrar en la década de 1980, Canadá, la industria automotriz entró en un periodo, eso fue menos romántico, pero más pragmático que nunca. El mundo había cambiado. La crisis del petróleo todavía proyectaba sombras largas. Autos pequeños y de bajo consumo se convirtió en la norma. Y esta vez la presión no vino de Detroit, sino de Europa y Asia. Fabricantes de automóviles franceses se retiró silenciosamente. Mientras tanto, los japoneses y los coches coreanos inundaron Canadá con alta confiabilidad, precios razonables y una filosofía completamente diferente de coches musculosos americanos. Canadá, acostumbrado desde hace mucho tiempo a actuar como equilibrador entre Estados Unidos y el mundo en general, una vez más tuvo que adaptarse. Incluso General Motors tuvo dificultades para encontrar su equilibrio. Marcas de corta duración como Passport y Asuna aparecieron en Canadá. Poco más que un Isuzu rebautizado y modelos Do. Desaparecieron rápidamente, dejando muy poco rastro. Falló experimentos en un mercado que había crecido cada vez más perspicaces. En 2001, un hito importante cerró el viejo capítulo de la historia. La Organización Mundial del Comercio declaró ilegal el Pacto Automovilístico, acuerdo que, una vez había sustentado la fortaleza del sector automotriz de Canadá, fue oficialmente desmantelado y reemplazado por TLCA,
un acuerdo económico, el Norte Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, entre Estados Unidos, Canadá y México, que había entrado en vigor en 1994. El objetivo del TLCAN era eliminar o drásticamente reducir los aranceles, creando un mercado compartido para bienes, servicios e industria, cadenas de suministro en América del Norte. Dentro de este nuevo orden, Canadá sobrevivió. Plantas canadienses centradas en la fabricación se convirtieron en vínculos vitales en América del Norte, cadena de suministro, ensamblaje de SUV, camionetas, camiones y hoy en día vehículos eléctricos. Baterías. El futuro de la industria canadiense, el automóvil, ya no huele a gasolina o aceico con bocho Honda. Lleva el olor a metal limpio, alto voltaje, cables y plantas de baterías en aumento en medio del frío de Ontario. Quizás menos emocional, pero aún industrial, aún acero, movimiento quieto. Si creciste con el olor de gasolina, el sonido de los motores encendiéndose temprano en la mañana y nombres de autos que ya no aparecen en las carreteras de hoy, permanecen con este canal. Dale like si quieres. Creo que la historia del automóvil no pertenecen solo a Detroit. Suscríbete para que podamos. Puedes seguir reabriendo películas olvidadas, carretes del mundo del automóvil y dejar un comentario. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿Argentina con su músculo sudamericano coches o la India con su propia viaje mecánico? Nos vemos la próxima vez.